Querida comunidad, no se imaginan cuántas ganas teníamos de hacer este video porque hemos descubierto una joya subvalorada, pero que es una serie que bien vale la pena explorar por la historia tan poderosa que hace una fuerte crítica al sistema coreano de protección infantil. La serie, desafortunadamente, no ha tenido toda la difusión que debiera, pero queremos recomendársela porque vale la pena cada capítulo. Blind acaba de terminar su emisión apenas hace una semana. El 5 de noviembre se emitió el último capítulo, dejándonos el corazón compungido. Dirigida por Shin Yong-wi y Yang Yeon-do y escrita por Won Hee-kyun, esta serie nos cuenta la historia de dos hermanos. Ryu Sung-jun, interpretado por el conocido Taek-yeon, y Ryu Sung-hoon, interpretado por Ha Seok-ji. Ellos tendrán que enfrentarse a un complejo caso de asesinatos en serie, ambos desde distintas esquinas de la ley. El hermano mayor, Sung-hoon, es un prestigioso juez implacable y conocido por su ética y principios inquebrantables. Por el otro lado está su hermano menor, Sung-jun, quien es un policía apasionado y de carácter explosivo que odia la injusticia y lo enervan los criminales, al punto de llegar a ser incluso violento con ellos. Sin embargo, es un detective con un buen olfato y supremamente intuitivo. En el primer capítulo ocurre un asesinato de una mujer de tan solo 20 años que es encontrada torturada y con la boca cortada de lado a lado imitando la sonrisa del guasón. Ambos hermanos están a cargo del caso. El policía, Sung-jun, logra atrapar al asesino y el juicio será llevado a cabo por su hermano mayor como el juez a cargo. Sin embargo, fuera de ser un juicio común, el criminal solicita de repente que éste tenga un jurado. Y es así como se reunirán en el mismo lugar todos los personajes involucrados en la verdadera historia detrás de este crimen y a los vejámenes que sufrieron varios niños en un centro de bienestar público que está bajo la supuesta protección de la policía y el Estado. Antes de continuar hablando de este drama, quisiéramos contarles por qué lo asociamos con una fuerte crítica al sistema de adopción en Corea del Sur, el cual no funciona, y por lo que suponemos que esta serie no haya tenido la publicidad y la difusión que merecía. Para eso, vamos con Alguito de Contexto. En el caluroso verano de 1985, en una estación de buses de Seúl, mientras caía la noche, un niño de 7 años lloraba desconsolado porque ya llevaba horas esperando a su madre, quien le había abandonado diciéndole que regresaría y que esperara por ella. Su nombre es Jo Jung-hwan, el hoy en día fundador del primer grupo de defensoría de los derechos de personas que han pasado por orfanatos en Corea del Sur. Él recuerda que cuando entró al orfanato ya era considerado demasiado mayor para ser adoptado y por ello pasó toda su infancia hasta cumplir los 18 años en una institución que describe como estrictamente jerárquica y cruel. Los niños se morían de enfermedades curables, dice Jo Jung. Los mayores maltrataban a los más pequeños. Cuando llegaba un niño nuevo y lloraba porque tenía miedo, el ritual establecía que había que envolverlo en una manta y pegarle con un bate de béisbol hasta que parara de llorar. Los establecimientos y la ropa eran asquerosos, la comida en mal estado, era incomestible. Si hubiera sido adoptado, agrega Jo Jung, mi vida no hubiera tenido tanto han, empleando esta palabra coreana que significa un sentimiento de profunda tristeza y rencor por las injusticias sufridas. Estas dificultades las han padecido muchos niños huérfanos en Corea del Sur. Durante un tiempo, este país fue una de las fuentes más grandes del mundo de niños no deseados, una situación impulsada por la pobreza, un ligero toque regulatorio y una cultura de pureza racial, linajes familiares y vergüenza. Hoy en día, alrededor de 110.000 surcoreanos han sido adoptados en Estados Unidos desde la década de 1950. Estas cifras han ido disminuyendo en los últimos años. Las tasas de natalidad se han desplomado a una de las más bajas a nivel mundial. Factores como los altos costos de crianza de los hijos y una cultura de adicción al trabajo han hecho parte de las razones que han llevado a este país a esta situación. Paralelo a esto,
y a pesar de la baja en las tasas de natalidad, el número de bebés abandonados ha aumentado en los últimos años. Por ejemplo, en la iglesia comunitaria de Yu Sarang, el pastor Lee Yong-rak adecuó una especie de caja apropiada para albergar un bebé en las instalaciones de la iglesia después de escuchar informes de bebés abandonados al aire libre o en baños públicos donde corrían el riesgo de morir de hipotermia. El pastor le dijo a una investigadora de la BBC que algunas adolescentes que dan a luz en casas vacías o en baños públicos envuelven los recién nacidos en camisetas o toallas viejas y nos los traen a la iglesia. El pastor cuenta que en una ocasión una pareja joven trajo a un bebé cubierto de polvo. El padre había estado planeando enterrarlo vivo, pero cuando éste empezó a echarle tierra, la madre no aguantó más y rescató al bebé. En su primer año, el 2010, este pastor recibió a 4 bebés en la caja que había adecuado. Esta situación se debía, comenta el pastor, a que en ese momento las mujeres surcoreanas que querían renunciar a sus bebés estaban obligadas a dar su consentimiento por escrito a las agencias de adopción junto con los datos personales que a menudo eran falsos. Muchas mujeres preferían entonces simplemente abandonarlos y otras proporcionar detalles falsos a los que a menudo los funcionarios de las instituciones de adopción hacían caso omiso. Esta situación llevó a que, en el 2012, el país adoptara una ley que prohíbe a las agencias de adopción aceptar bebés indocumentados y en consonancia con la Convención de La Haya, que tiene como objetivo otorgar a los niños adoptivos el derecho a localizar a sus padres biológicos. Adicionalmente, se estableció que todas las adopciones fueran aprobadas por tribunales. Con esta ley, aparentemente los derechos de los niños se protegerían más. Sin embargo, un año después de establecida, se reportó que en el 2013, 224 bebés fueron abandonados en el albergue de la iglesia que mencionamos anteriormente, por padres desesperados por ocultar sus identidades. Cada vez más madres solteras mantienen a sus hijos en Corea del Sur, enfrentándose al ostracismo social y, en la mayoría de los casos, inhabilitadas para rehacer sus vidas y encontrar parejas debido al rechazo de los hombres que no quieren casarse con ellas. El albergue se ocupa de los recién llegados durante unos días, hasta que son trasladados a los orfanatos a la espera de nuevas familias, donde en muchos casos los niños son víctimas de maltrato y viven en condiciones precarias. Todas las sociedades tienen normas culturales que impactan en las actitudes, valores y comportamientos de los ciudadanos de un país. En el caso de Corea del Sur, el exagerado arraigo a los valores confucianos, por ejemplo, la definen como una sociedad conservadora y homogénea que arrastra una larga historia de discriminación por cuenta de atesorar las líneas de sangre para mantener la pureza racial. Esta es una de las razones por las cuales las familias coreanas son reacias a adoptar, pues no desean criar un niño que no comparte su linaje. Estos tabúes en torno a la adopción han provocado que las adopciones sean una rareza en el país asiático. Además de aumentar el número de niños abandonados, pues no está bien visto socialmente que las madres solteras reciban el apoyo financiero del Estado para la crianza de los hijos. Desde la década de 1950, del 80 al 90% de todos los niños surcoreanos nacidos de madres solteras han terminado en orfanatos. Entre ellos, solamente los más pequeños, lindos y saludables fueron elegibles para la adopción en el exterior. A pesar de que el abandono y el maltrato infantil sean un problema grave en muchos países, en Corea del Sur las razones están tras el arraigo a las tradiciones. Hay un gran drama escondido detrás de una sociedad que aún tiene serios problemas para abandonarlas, teniendo un impacto negativo sobre los niños, uno de los sectores más vulnerables de la población. Ahora se preguntarán qué tiene que ver el contexto que les acabamos de dar con el drama. Pues justamente este contexto es el corazón de la trama y será la luz que les permitirá disfrutar muchísimo más de una serie que hace una fuerte crítica a esta realidad que viven los niños abandonados en Corea del Sur.
Aún hoy en día, este es un tema que incomoda al país asiático por su crueldad y por lo absurdo que resulta que una sociedad tan modernizada como esta no haya superado estos problemas. Volviendo al drama, hay que decir que Blind es un thriller fabuloso, emocionante y oscuro, que ha sabido concatenar una magnífica historia en torno a los sobrevivientes de abuso infantil y a una explotación severamente traumática. Estos sobrevivientes se encontrarán con sus perpetradores 20 años después en torno a 11 espantosos asesinatos. La serie desarrolla con mucha paciencia una trama adictiva donde no sabemos quién es quién, desconfiamos de todos y cada uno de los personajes que al final son la representación de los pecados de una sociedad injusta y cruel. Además, en este contexto se disuelven las interdependencias complejas entre los perpetradores de la época y el contexto de una variante brutal de la justicia vigilante pública, que son la policía y el Estado, y se invierten constantemente los roles originales de los perpetradores y las víctimas. Blind es realmente inquietante. La atención se centra en un caso de asesinato que está siendo juzgado por un jurado del cual derivan muchos más crímenes. La serie le hace un guiño a la novela policíaca de obras como la de la legendaria Agatha Christie, Muerte en el Nilo, donde todos y cada uno de los personajes están relacionados con el crimen de una u otra forma, convirtiendo en sospechosos a todos y, en el caso de Blind, a casi todos. La distribución de roles entre jueces, investigadores, víctimas y presuntos sospechosos se vuelve cada vez más difusa a medida que avanza la trama. Todos están fatídicamente entrelazados. La historia los obliga a mirar hacia el pasado para encontrar la verdad y detener la ola de asesinatos que parece no tener fin. El abuso infantil es sin duda un tema triste, pero es algo que aún viven los niños en Corea del Sur y el thriller obviamente ensilla su historia en este tema indescriptiblemente triste. La serie nos muestra cómo muchos miembros bien establecidos de la sociedad prefieren mirar hacia otro lado. Esa es la evidencia de una sociedad que está más preocupada por el qué dirán que por el bienestar de sus futuros ciudadanos. Por lo general, los sobrevivientes de estas experiencias tan traumáticas quedarán marcados hasta la vejez y psicológicamente atrapados en esa desesperada impotencia y agonía de su pasado. Un estudio del gobierno de Corea del Sur del 2021 reveló que el tráfico abusivo de menores ha sido rampante e incluso ha aumentado en los últimos años. Existe una gran necesidad de acción con respecto a una educación más efectiva en todas las áreas públicas, desde la prevención hasta la investigación, el enjuiciamiento penal y la capacitación de los empleados involucrados en el cuidado de los niños. Por otro lado, se sabe que por lo general los agentes de policía u otros funcionarios están directamente involucrados y trabajan de la mano con los traficantes de personas que se especializan en la explotación de menores. Bueno, comunidad, no se pierdan esta serie, de verdad que vale la pena totalmente y como ven no es tan ficción como creeríamos. Las actuaciones son magníficas, la atmósfera es sombría y la historia son un alucine total. Así que por eso quisimos hacer este video porque quizás por falta de difusión se la están perdiendo. No olviden suscribirse y dejarnos un like con mucho amor. Por favor, no olviden compartir nuestro contenido si creen que es interesante. Nos vemos pronto con un estreno de Infarto. Se les quiere a todos, picos. ¡Chao! Winter town.